Bienvenido público, pacientes, colegas, kinesiólogos, quejumbrosos y adoloridos todos. Soy Christopher Pastén, kinesiólogo, oriundo de María Elena y titulado el año 2016 de la Universidad Santo Tomás de la sede Antofagasta. Envío un gran saludo, un gran abrazo a mis colegas, ex compañeros y amigos de Antofita y María Elena. A todos un gran abrazo. Y les presento este primer capítulo de un nuevo podcast, Kinésicamente Hablando, en el que, como su nombre lo dice, nos vamos a referir en términos kinésicos, simples, pero también técnicos y científicos sobre distintas patologías, condiciones o enfermedades, ya sea de origen kinésico o con resolución kinésica como tal. La idea es que cada persona, cada paciente o simplemente cada persona a quien le interese el tema sepa cómo funciona su cuerpo bajo ciertas condiciones y vaya conociendo cuáles son los factores que puedan influir ya sea negativa o positivamente en su condición y en su tratamiento. Esto lo vamos a hacer de forma simple, lógicamente sin dejar de lado toda la evidencia científica que respalda la profesión, que respalda esta área de la medicina o de la salud, pero sí entendiendo de forma gráfica también cada aspecto, ya sea fisiológico, fisiopatológico, anatómico y biomecánico, que es lo que más confluye dentro de la kinesiología. Sin más preámbulos, sin más que rellenar y con todos los saludos habidos y por haber, le doy pie al primer capítulo de este nuevo podcast, Kinésicamente Hablando. En este primer capítulo vamos a conocer sobre la conocidísima hernia de núcleo pulposo. La idea es conocer esta patología en general, en un lenguaje simple y desde cero. ¿Okay? Primero, tenemos que entender que nuestra columna vertebral se dispone de esta forma a lo largo de nuestro cuerpo, desde la base de la nuca hasta Arica. Pero no puede ser una sola columna rígida de una pieza. Entonces, para que tuviera flexibilidad y ciertos rangos de movimiento, nuestros ingenieros tuvieron la idea de construirla en bloques. Y estas son las vértebras, que tienen distintas formas y tamaños según la sección a la que correspondan. Estas son las dos primeras en la base de la nuca, en conexión directa con el cráneo, y destacan porque son las que tienen más diferencias con el resto de las vértebras. Las cuatro siguientes tienen más o menos esta misma forma, con mínimas diferencias entre ellas a medida que avanzan hacia el tronco. Y finalmente la séptima vértebra cervical es la más grande de las 7, con una apófisis espinosa mucho más grande que las demás y se le conoce como la prominente. Luego siguen las vértebras dorsales o torácicas, que son 12, que generalmente no tienen tantas diferencias, además del tamaño de sus cuerpos, que se van agrandando a medida que se acercan a la zona lumbar. De tal forma que la T12 ya se parece mucho más a una vértebra lumbar que una dorsal. Las 5 vértebras que siguen son las lumbares y son las más grandes de toda la columna. El cuerpo de estas vértebras es la zona de mayor tamaño y la última vértebra lumbar, la L5, se articula con el sacro. El sacro es un hueso que en conjunto con el coxis vendrían completando lo que parece una punta de lanza curva. Sí, así es, tenemos una enorme lanza serpenteante en nuestra espalda desde la nuca hasta el mismísimo ojete. El sacro es el que en sus caras laterales articula por ambos lados con la cadera, específicamente con el hueso ilíaco. Por el momento, la anatomía más profunda de cadera es tema para otro capítulo, pero vamos a considerar por el momento de que se encuentra dispuesta de esa forma. ¿Okay? Y ustedes dirán, pero oye, todavía no he dicho nada sobre la hernia. Tranquilo, ahora viene lo fundamental. Mira, todas las articulaciones entre vértebras, es decir, intervertebrales, desde C2 hasta L5, tienen entre sí una estructura que actúa como colchón mecánico, llamado disco intervertebral. La unión de C1, también llamado Atlas, en honor al titán de la mitología griega que sostiene el mundo, ¿verdad? No tiene ese colchón. Entre Atlas y su sucesora Axis, que en latín significa eje por el hecho de que tiene un movimiento de tipo axial, de tipo perpendicular. No tienen ese colchón entre ellos porque se articulan de una forma distinta, pero todas las demás vértebras tienen disco intervertebral.
Y a su vez, este disco intervertebral tiene su anatomía propia, es harto más simple. Son básicamente, un disco medianamente circular, que en general a lo largo de la columna son todos bastante parecidos, exceptuando por su tamaño y en algunos casos también por su forma. Y en su zona periférica están cubiertos por un tejido fibroso que le da esta consistencia gomosa, ¿ya? Que no es tan blando como para dañarse fácilmente. Esta estructura se llama anillo fibroso. Y dentro del anillo existe un contenido gelatinoso de menor consistencia que se llama núcleo pulposo. Así que ese es el famoso núcleo pulposo. Este núcleo está compuesto por células cartilaginosas, por ácido hialurónico, mucopolisacáridos, que si eres paciente esto no va a ser de mucha importancia, si eres kinesiólogo sí va a ser muy importante y si eres médico esta parte es fundamental. Pero lo que es muy importante para todos es que contiene mucha agua. El núcleo pulposo en su mayoría está conformado por agua, así que ojo con eso para más adelante cuando hablemos sobre ciertos factores que pueden empeorar o beneficiar esta condición. El núcleo pulposo también es responsable de la amortiguación entre las fuerzas de compresión que se ejercen sobre cada vértebra de forma general a lo largo de la columna. No es lo mismo aplicar presión sobre una sola articulación intervertebral que a lo largo de toda la columna, y en ese sentido el disco intervertebral resiste muy bien las compresiones. Hasta ahí vamos perfecto. Ahora sí vienen los achaques, pero no sin antes darle un saludo a nuestros auspiciadores. Clínica Veterinaria Rongoa Vet, que ya se ha dedicado durante casi 5 años a evaluar, tratar, operar y salvar a nuestras mascotas, ahora presentes en la comuna de Retiro, con excelentes precios para la mejor atención de tu mascota. Baño, peluquería, evaluación, vacunación, implantación de microchip, desparasitación, diagnóstico, tratamientos médicos, cirugía, solicitud de imágenes y exámenes de laboratorio mediante derivación. Eso y más en Clínica Rongoa Vet. Pide ahora con las doctoras más secas al WhatsApp más 569-6633-7689. Sigue a Rongoa Vet en sus redes sociales o acércate presencialmente al kilómetro 02 del acceso norte de la comuna de Retiro, al local número 8, y pide que te agenden una hora al tiro. Tu mascota te lo va a agradecer. Clínica Rongoa Vet, entregamos vida a quienes nos entregan su alegría. Kinesiología Retiro Parral te lleva la terapia a la casa con un añito atendiendo totalmente a domicilio. ¿Para qué te vayas a dar la lata de tener que esperar un bus o tomar un taxi para ir al kine? Si Kinesiología Retiro Parral te hace la terapia en tu casa. Enfermedades respiratorias en lactantes, niños, adultos y adultos mayores, dolores de distinta naturaleza, trastornos y lesiones osteomusculares, trastornos neuromusculares, secuelas motrices derivadas de distintos traumatismos y enfermedades, todo lo puedes atender y tratar en tu casa. Y atentos porque también puedes solicitar pautas y esquemas completos de tratamiento físico adaptadas a tus objetivos y necesidades. Pide tu hora de visita al WhatsApp más 569-9812-9549 y sigue las redes sociales de Kinesiología Retiro Parral para no perderte sus valores especiales. Kinesiología Retiro Parral. La estructura del disco intervertebral permite descargar la compresión hacia adelante, hacia atrás, a los lados y en general en cualquier dirección, con desplazamiento del núcleo pulposo en dirección opuesta de donde se ejerce la compresión. Existen movimientos, posturas, esfuerzos físicos que al repetirlos frecuentemente o sostenerlos por tiempos prolongados mantienen la compresión en ciertas zonas del disco, desplazando el núcleo pulposo hacia un borde y apretándose contra el anillo fibroso. Las fibras del anillo fibroso empiezan a romperse desde adentro hacia afuera, abriendo espacio para el desplazamiento del disco, que en las primeras etapas va a desarrollar una protrusión, y en etapas avanzadas, cuando el núcleo se asoma por fuera del anillo fibroso, se define como hernia. Según el avance de la protrusión, existen 4 etapas: la degeneración, la protrusión, la extrusión y el secuestro. De acuerdo a la zona en la que se desarrolle la hernia, esta puede ser cervical, torácica, que es la menos común, y lumbar o lumbosacra si se trata del disco entre L5 y S1. También, según la localización de la hernia, habrá distintos síntomas, desde rigidez, dolor difuso cercano a la zona de la lesión, tensión muscular, hasta síntomas neurológicos como hormigueo y calambres en cuello, brazos y manos, o en cadera, glúteos, piernas y pies. ¿Por qué síntomas neurológicos? Porque en los casos más graves el núcleo se desplaza hacia atrás y posterior al cuerpo vertebral se encuentra el canal medular, que se dispone a lo largo de toda la columna y en el que se encuentra la médula espinal. Ojo, prohibido confundirla con la médula ósea.
Al desplazarse hacia atrás, la hernia comprime la médula espinal, afectando las vías nerviosas responsables de la sensibilidad y el movimiento de cuello, hombros, brazos y manos en la zona cervical, y cadera, glúteos, muslos, piernas y pies si se trata de la zona lumbar. Lo común es que esas molestias se manifiesten hacia un solo lado, izquierda o derecha, mismo lado al que está dispuesta la hernia. Sin embargo, es posible que se manifieste de forma bilateral, aunque eso es mucho menos frecuente. Ahora que ya saben de qué se trata, es útil que hablemos de ciertos factores que llevan a esta patología y cómo evitarlos. Primero, movimientos repetitivos o sobreesfuerzos. Como lo mencioné anteriormente, la repetición constante de un movimiento o realizar movimientos de alta velocidad, de mucho rango de torsión o inclinación, o aplicando fuerza excesiva, pueden ocasionar daño en el anillo fibroso y desplazamiento del núcleo pulposo, precipitando el desarrollo de una hernia. Teniendo en cuenta este factor, es importante hacer pausas en el trabajo, hacer elongaciones, movimientos de relajación lentos y pequeños automasajes. En aspectos laborales, las pausas activas son fundamentales. Segundo, mala higiene postural. Si sabes que tienes problemas de postura, te cuesta adoptar una postura correcta o te provoca molestia o dolor corregirla, no puedes seguir esperando para consultar con un médico y este te derive a sesiones de kinesiología para tratarlo eficientemente. Las posturas incorrectas son un camino seguro hacia esta y otras patologías a largo plazo, hasta llegar a un punto de no retorno. Mientras pronto te sometas a tratamiento, mucho mejor. Tercero, sedentarismo. El sedentarismo es factor de riesgo para casi todas las enfermedades, amigos. Si tu cuerpo no está acostumbrado a moverse o has perdido la capacidad física para sostener esfuerzos moderados, o te pones en campaña ahora o espérame en el cielo. Cuarto, envejecimiento. Este es un proceso natural de desgaste de todos los tejidos en el cuerpo y lo único que podemos hacer es postergarlo tanto como sea posible. Mantén una ingesta de agua recomendada de 2 a 2,5 litros diarios sagradamente. Intenta regular tus horarios de sueño. El ciclo circadiano hace lo suyo y la reducción de horas en las que la columna recibe cargas sirve más que la cresta. Mantén una alimentación balanceada sin dejar de lado los aportes de nutrientes que sirven para la reparación de los cartílagos. Las jaleas no son solo ricas, sino que también son útiles. Cuarto, tabaquismo. Otro factor común para varias enfermedades. Además de hacer mierda a los pulmones, fumar hace que los glóbulos rojos en sangre capten monóxido de carbono y que capten cada vez menos oxígeno para todo el resto de tu corta vida. Los tejidos de color pálido, como el anillo fibroso, reciben naturalmente poco aporte sanguíneo y por consecuencia menos oxígeno y nutrientes. Si limitamos lo poco que reciben, estos tejidos se van dañando cada vez más y adivina qué pasa. Quinto, traumatismos. Todo daño directo o indirecto en la columna amplía la posibilidad de desarrollar hernias discales. Muchos traumatismos son derivados de accidentes y por lo tanto impredecibles pero no inevitables. El autocuidado y el uso correcto de equipos de protección para ciertas actividades siempre van a reducir esas posibilidades. Así que quiérete y cuídate, nadie más lo va a hacer por ti. Tomando en cuenta que muchos factores no son fácilmente detectables de forma oportuna, siempre va a ser bueno chequearte al menos una vez al año. ¿Sale caro? Sí, sale harto caro. Pero igual sirve más que ese celular que salió en el mismo año, o esa tele de 60 pulgadas, o cambiar el auto porque se le pinchó un neumático. No sé si se entiende. Llegó la hora de hablar del pronóstico y el tratamiento. En estados leves o primeras etapas es ampliamente posible recuperarse de una hernia solo con terapia kinésica. De hecho, son menos las que requieren sí o sí de cirugía. La idea es no esperar hasta que eso tenga que ser así. No te espantes si tu médico te indica medicamentos, además de la quine. Muchos médicos refuerzan la terapia con complementos farmacológicos que ayudan a regenerar el tejido dañado. Esto puede lograr que la terapia se limite entre 6 a 8 semanas, consiguiendo la mayor reducción de síntomas en ese periodo, y hasta unas 10 semanas para una recuperación del tejido significativa que permita volver a tus actividades normales con los debidos cuidados. Sigue al pie de la letra las indicaciones tanto del médico como del kine. La terapia física, prohibido confundirla con fisioterapia, es la columna vertebral del tratamiento. Puedes ver muchos esquemas de tratamiento o pautas de entrenamiento en internet, pero la pauta que te entregue tu kine es la única que se va a adaptar no solo a tus necesidades, sino que también a tu realidad. Va a evitar en lo posible que la lesión se repita con los movimientos que haces más frecuentemente debido a tus actividades. Una parte importante y poco olvidada, mala nuestra, es la educación al paciente, porque ¿cómo se va a cuidar el paciente o aportar en su tratamiento si no entiende cómo está funcionando su cuerpo? Si todos supiéramos reconocer las fallas mecánicas que tiene nuestro auto, estaríamos más conscientes de llevarlo a tiempo al mecánico y cómo cuidarlo. Bueno, esto es lo mismo. Por otra parte, la cooperación del paciente también es central y se hace necesario que siga las indicaciones, cumpla con su autocuidado y que por lo menos llegue a todas las sesiones. Bueno, mi gente, bueno, mis colegas, mis
pacientes todos. Este fue el primer capítulo de Kinésicamente Hablando. Espero que les haya gustado el abordaje de la información y de los temas, que les haya servido mucho, que la información la hayan captado muy fácilmente, que con esto logren darle un mejor resultado a su tratamiento o logren aminorar los síntomas que le están aquejando en este momento. Todo beneficio que ustedes obtengan de la entrega de información que les acabo de hacer, para mí es, me doy más que indemnizado. Así que los invito nuevamente a seguir el canal, a cliquear la campana, a darle like, seguir otras redes sociales de Kinésicamente Hablando. Vamos a estar pronto con un TikTok, con un Instagram, por consecuencia también con un Facebook, para que puedan seguir los capítulos que se van a ir publicando todas las semanas. Dejen sus comentarios, dejen sus críticas, dejen sus sugerencias, a mí me sirven mucho, y sobre todo dejen sus dudas, dejen sus preguntas para poder responderlas en los próximos capítulos. Para los colegas estudiantes que quieran complementar la información, bienvenidos sean, comenten, complementen todo lo que quieran, expláyense en la pizarra de comentarios. Y sin más que rellenar, les doy muchas gracias por haber visto el video, un abrazo a todos, nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Kinésicamente Hablando. Chao, chao.